noches, acá estamos en RM después de una semana muy agitada que arrancó el 1 de marzo, el mismo día que arrancaba este programa, con las sesiones ordinarias que abría el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y hoy estuvimos siguiendo, muchos de nosotros, las declaraciones que hacía Cristina Fernández de Kirchner vía Zoom en una indagatoria en la causa de dólar futuro. Y muchos nos preguntamos, a partir de estas dos cuestiones, si Alberto y Cristina Kirchner están en sintonía. ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque parecería, para algunos, por lo menos para mí, que le estoy dando la cara a esta hora, que Alberto le preparó la cancha para que Cristina Fernández de Kirchner jugara. En lo que fue la apertura, y recién le preguntaba a Jairo de sesiones, realmente se habló poco de, creo, y ahora le vamos a preguntar a la invitada de lujo, de verdad, digo, en general se suele vender y mucho y revender a quien tenemos en el piso, no suele ir a pisos, no le gusta la tele, no quiere saber nada con estar acá hoy a esta hora, pero se lo vamos a preguntar. La vendo, me dicen, vendela. Bueno, digo a quien tengo, es nada más y nada menos la persona que mira antes de que Alberto Fernández firme, y no estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, es Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la Nación. Vilma, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo En les va? un ratito vamos a estar con ella. De verdad, una invitada difícil en el sentido de convocarla después para la charla. Creo que es de las charlas políticas más interesantes que cualquiera de nosotros puede tener y tenemos la posibilidad de compartirla con ustedes. Pero les decía que Alberto tal vez preparó la cancha porque de lo que habló prácticamente gran parte de las sesiones tuvo que ver con la justicia, con cierto enojo, después le vamos a preguntar a Vilma, con sectores de la justicia, y esto de alguna manera la preparó a Cristina para lo que hizo hoy, que es lo que mejor sabe hacer, mucho mejor que los actos. No necesita, después de esto, y lo veníamos hablando también con Javier Calvo, no necesita otra tribuna. Hoy la tribuna más importante que tiene Cristina Fernández de Kirchner es el juicio oral y público. Es lo que pudo haber hecho el año pasado en la causa Vialidad, cuando tuvo ese desplante durísimo contra los jueces. Es lo que hizo hoy vía Zoom. Creo que en algún momento preguntaba, pero se llegó en total al 1.000.000 de personas viendo qué decía la vicepresidenta sobre una causa que ahora Jairo la va a explicar, pero que es una causa compleja. Y entiendo que muchos de quienes estaban viendo no estaban buscando los tecnicismos de la causa, sino volver a ver y escuchar en el tono a los que los tiene acostumbrados Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hizo una defensa técnica? Por supuesto que no, hizo una defensa política. Y más que una defensa política, volvió a plantear lo que le gusta y en el terreno que le gusta, que es donde la puedan ver, visibilizar esta idea, esta convicción que tiene de que una, para ponerlo en términos fáciles y no hablar de lo fair, un acuerdo entre sectores del poder político, de la justicia y también de los medios para perseguir opositores. Probablemente muchos de ustedes me digan, pero que esto no pasó en otros gobiernos, no pasó en su propio gobierno, en el gobierno de Néstor Kirchner, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no se fabricaban causas. ¿Saben cuál es la diferencia y el enojo que manifiesta Cristina Fernández de Kirchner? Después veremos por qué. Que dice, se rompió un código. ¿Que cuál es? La gente no iba presa. Se inventaban causas, es cierto. Vamos a dar nombres, lamentablemente no los tenemos porque todo esto sucedía, digamos, cajoneando los distintos expedientes. Se complicaban situaciones para después hacer que se resolvían. Esto también pasaba en los tribunales federales. Lo que no había pasado, creo que hasta el memorándum, hasta la causa del memorándum de entendimiento con Irán, siempre me sale otra cosa respecto del memorándum. Lo que no pasaba era que la gente iba presa. Surge la doctrina Irurzun, rápidamente es, si fuiste funcionario, macho, lamentablemente vas a tener que ir preso, porque hasta ahora era si no te escapabas o no entorpecías la investigación. Sos funcionario, vas preso, tenés la posibilidad de ir preso. Esa fue la doctrina Irurzun y Cristina Fernández de Kirchner está convencida de que esto fue así. Insisto, el mejor escenario que quiere la vicepresidenta es el que tuvo en el día de hoy, es el que tuvo en Vialidad, es probablemente el que tenga las próximas causas. Quiere llegar a juicio oral y público para poder hablarle a la gente como le habló de la justicia de esta manera. ¿Quieren ver cómo le hablaba? Lo tenemos por ahí, cómo le hablaba hoy Cristina Fernández de Kirchner a los jueces sin hablar de la causa. De los jueces, mostramos los jueces que eran los jueces del Tribunal
que la está juzgando. Tenemos al doctor Barrotabeni, al doctor Petrone y a la doctora Figueroa, son los jueces que la están juzgando. Finalmente se decidió, bueno, por supuesto que la causa continúa, pero habla en este tono, no habló de los que ahora nos va a contar Jairo, tratemos de hacerlo, digo, fácil, ¿no? Para entender una causa compleja, pero no habló de los tecnicismos de la causa, sino que se dedicó a hablar de una justicia que para ella la persiguió, la buscó, se dedicó a encarcelar a su gente, a sus cuadros, y por eso les hablaba de esta manera. El lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios. Cuentan cosas que no existen en los expedientes. O sea, relatan, forman un relato que después no encuentra asidero en las pruebas y en los hechos concretos que tienen los expedientes judiciales que tramitan en el Poder Judicial. Cuando se deciden las sentencias, tienen que ver con lo que apareció publicado en los medios, pero poco o nada absolutamente que ver con lo que aparece en el expediente. A ver, acá cayeron los medios también en el sentido de que está convencida que para que exista, digamos, esta teoría del lawfare, los medios tienen que acompañar, y te lo pregunto, digamos, a vos desde los medios. Cuestiones que inventan los diarios, que inventan en la tele, que inventan en la radio, y que como el ciudadano de a pie no va a ir a buscar en el expediente, probablemente lo termine creyendo. Esto es lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. Mira, por suerte lo hemos dicho y lo hemos escrito, con lo cual el archivo me avala. Lo que hicieron con la causa dólar futuro, y lo va a explicar bien Jairo seguramente, es una vergüenza. Es una vergüenza, porque es una decisión de política económica, no fue un negocio que se armó. Pero claro, se lo dieron a Bonadío, cayó en manos de Bonadío. Cualquier cosa que caía en manos de Bonadío, no lo digo porque estuviera muerto, porque está muerto, sino porque también lo dije en su momento, significaba que iban todos presos, que él mandaba el patrullero para que cayeran todos presos. E inventaron esta causa, y por eso es el escenario ideal para que Cristina hable de lawfare. En otras causas no va a poder hacer lo mismo. Cuidado. Esta decían, a ver, decime en jerga, cuidado, ya que es tan futbolera, esta la paraba de pechito, digamos. Totalmente, esta le resultaba fácil, se ¿no? la dejaron servida, se la dejaron servida, ¿o no, Jairo? Sí, claro, porque se mete la justicia en una operatoria financiera que se usa en el sector privado, empresas que tienen mucha compra y venta con el exterior en dólares, para cubrirse de eventuales devaluaciones. Compran hoy un dólar con un contrato de vencimiento, entonces si hoy lo compraron más barato del precio que va a estar en el momento del vencimiento, ese día que vence el contrato no es que le dan los dólares, sino que le pagan en pesos la diferencia, gana el comprador. Y en caso de que venda, la persona por debajo del precio que va a estar el día que venza, tiene que poner plata. Esa operatoria, cuando se mete el Banco Central, lo hace ¿para qué? Para combatir expectativas de devaluación. Están todos haciendo operaciones a futuro con un nivel que alimenta la idea de que va a haber una devaluación. Y el Banco Central de Alejandro Banoli, de Sturzenegger en el 2018, o ahora, hace unos días, con Miguel Pelle, sale a vender por debajo de los precios que el mercado cree que va a estar el dólar de acá a 3, 6 meses, para combatir esa expectativa de devaluación. Eso es lo que hizo Alejandro Banoli entre septiembre y octubre, combatir una expectativa de devaluación que después discutiremos. Tal vez se venía a ganar a Scioli en cuotas o ganar a Macri de un saque o en cuotas, porque eso también se debatió. Y también es cierto, como dice Cristina, que hubo gente ligada a Cambiemos que compró dólar futuro porque o sabía que ganaban y devaluaban, o porque creían que el mercado financiero esperaba una devaluación. Pero Jairo, a ver, perdón, sí, hasta acá te vengo entendiendo y venía escuchándolo a Javi también, y por supuesto le voy a preguntar a Vilma Ibarra, que está acá en los estudios y ya la vamos a tener sentada con nosotros. Pero vos me estás explicando una operatoria a la que recurren, digamos, como un instrumento político del gobierno. Mientras tanto, hoy asistimos durante horas a una defensa por lo que la justicia entiende que es administración fraudulenta. Sí, es cierto que hay una causa que... Digo, ¿hay un delito o no hay un delito? Bueno, eso es lo que está decidiendo la justicia, y hay un par de elementos para creer que Cristina en esta está bien parada. Porque Mario Negri y Federico Pinedo, los denunciantes originales, denuncian al Banco Central, denuncian al directorio del Banco Central con Alejandro Banoli en la cabeza, y después es Bonadío el que mete, vos lo debes saber mejor que yo, a... Qué raro. Cristina Kirchner y Axel Kicillof. No estaban en la denuncia original ninguno de ellos dos. Estaba el directorio del Banco Central y ya era polémico, porque es cierto que había una
fuerte operatoria, una pulseada del Banco Central, como ha ocurrido después otras veces, para frenar una corrida, porque se esperaba una devaluación con el cambio de gobierno, o porque tenían el arreglo de que iba a devaluar, porque ya sabían que ganaba Macri, era difícil imaginarse eso, pero lo cierto es que esa pulseada se estaba dando. Eso, dicen los denunciantes, que es una malversación de una herramienta para generarle un perjuicio al Estado. Y eso es lo que investiga la justicia. ¿Qué pasa? Cuando el tribunal se mete a ver esto y después incluyen también a Cristina y a Kicillof, los acusados dicen, momentito, que vayan a la Corte Suprema y hagan un peritaje, los que saben, que se fijen cómo está el Banco Central y si esto no es normal que se hace. Y la pericia es de la Corte Suprema, recontra contundente. Todo lo que preguntan Cristina y Kicillof le dan la razón. Entonces Cristina aprovecha una causa muy débil en papeles, es lo que estás diciendo, muy débil en papeles, para salir a decir, en parte, y a reforzar lo que dijo Alberto Fernández en la apertura de sesiones. Lo vino diciendo Guado de Pedro también, digamos, más allá de que se refería al tema femicidios, esta justicia y estos jueces no pueden seguir así, de esta manera. Bueno, ella está peleando para que la Cámara de Casación le reconozca el pedido de sobreseimiento que no le reconocieron en la instancia previa. La pregunta, perdón, no te quería interrumpir, pero digamos, la pregunta es si va a poder seguir sosteniendo la teoría del lawfare con las causas de Otesur, con la causa de los sauces, porque hasta ahora vialidad. Vialidad también es una causa que, y me hago responsable de lo que digo, parece bastante floja en papeles, ¿no? Porque las pericias, lo que dieron hasta ahora, no es de lo que se le acusa. Por eso también en su momento fue tan contundente y se defendió de esa manera. Aprovecha esta causa y hace exactamente lo mismo. Hay que ver qué pasa con las causas de los sauces y Otesur. Cristina Kirchner quiere que la indulten, no quiere saber nada, no lo quiere. Ella quiere ser sobreseída en estas causas. El problema es que esto va a tomar tiempo y que mientras tanto se da esta guerra abierta ya directamente entre el Poder Judicial y Cristina, creo que es Cristina Fernández de Kirchner, y Alberto, que se va metiendo, ¿no?, ahí de a poquito. Pero lo que vos me decís es casi que esta causa podías haber ido a defenderla vos. Con todo el respeto y saludo a los abogados, ¿no?, que tenemos del otro lado. No tengo el título tampoco como para ir a defenderlo, pero es cierto que con solo ver cómo funciona la política económica, uno se puede preguntar, evitar que haya una devaluación, aún con un elemento que puede generar una pérdida para el Banco Central, pero evitar una devaluación porque el gobierno del momento cree que eso es más ruinoso que generar una pérdida al Banco Central. ¿Es algo judiciable? Y al revés, porque Cristina también acusa eventualmente de perjuicios al gobierno que vino después. ¿Devaluar es algo judiciable? No, son medidas de política económica eventualmente que pueden salir bien o salir mal o mitad y mitad. Bueno, lo que es difícil demostrar. Firmale el sobreseimiento, Jairo, dale. Lo hizo también Juntos por el Cambio. Lo hizo Macri siendo presidente también. Y lo acaba de hacer también Miguel Pelle para frenar la última corrida. Yo te escucho y te digo firmar el sobreseimiento, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Raúl Ple, el fiscal, dijo otra cosa. Cristina Fernández de Kirchner mete a Prat Gay en esta historia, lo hace de esta manera. A eso, a devaluar, lo hicieron y dijeron, no importa la devaluación, total el precio de la economía, de los bienes, de los servicios, está al precio del dólar blue, minga al precio del dólar blue. El precio del dólar era 9,74 cuando yo dejé la presidencia y los bienes y servicios de la República Argentina estaban con un dólar a 9,74. Cuando el genio de las finanzas, Prat Gay, dijo que no, que estaba todo a 15 o 16 pesos, que era el precio del dólar blue, todo a los demonios. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Bueno, se tiró de cabeza directamente contra Prat Gay, así le dijo, ¿por qué? Porque en el fondo, recién yo te decía, se debate si es judiciable o no la idea de devaluar. Y la devaluación, que se venía después del cambio de gobierno, generaba un debate en todo el ámbito de los economistas, incluso en los de Juntos por el Cambio, por entonces Cambiemos, porque estaba el debate de lo que dice acá Cristina, y yo te digo, acá Cristina tiene razón. Dentro de Cambiemos, desde Melconian hasta el economista que vos elijas, firman lo que decía Cristina. ¿Por qué? Porque le avisaban a Prat Gay. Yo estuve en la casa de Prat Gay el 7 de diciembre con otros periodistas antes de que asumiera el entonces ministro, y la pregunta que le hacíamos todo el tiempo es, pero si devalúan, si unifican los tipos de cambio, si levantan el cepo, ¿eso no se va a precios? Y Prat Gay, con algo de su soberbia huevo habitual, nos decía, no, acá lo que rige todos los mercados es ya el dólar paralelo. Le escribían de la Embajada de Estados Unidos, de las empresas norteamericanas, de las cámaras que vos te puedas imaginar, menos kirchneristas del mundo, y le decían, Alfonso, eso no es así. Están los precios siguiendo al oficial, no lo podemos poner en el balance a los dólares paralelos. Bueno, ese hecho, esa decisión que critica Cristina, acá
la razón la avala a la actual vicepresidenta, repito, por un argumento dicho hasta por los propios entonces funcionarios que discutían esto con Alfonso Pratgay. Y es cierto que ahí se cocina parte de toda la crisis que después se come el gobierno de Mauricio Macri, porque el salto de inflación inicial por la unificación del cepo es una de las causas que le generan ese cimbronazo 2016. Pero la locura de capitales financieros por haber levantado el cepo de un saque, porque Pratgay decía no pasa nada, le generó después no poder parar las corridas de 2018 en adelante. O sea, hay una autocrítica generalizada, salvo en Pratgay, en todo cambiemos de que eso que hizo fue un macanón, y ahí tiene un punto Cristina. Ahora, cuando veas la respuesta de Pratgay... Ahí es lo que quiero ver, porque recién decías, Dale. bueno, no esta soberbia de Pratgay. Cristina Kirchner mencionó a un montón de gente, entre ellos estamos hablando de Pratgay, que decidió contestarle vía Twitter en un tono, digamos, que me parece, Jairo, vos que estás más acostumbrado, pero que es su tono habitual, ¿no? Sí, claro, él lo que dice en ese tuit es, responde a otra parte, no responde a ese argumento de devaluaste diciendo que no se iba a precios y se fue a precios. Pratgay agarra otra parte del discurso de Cristina, y yo creo que acá tiene razón en los hechos el ex ministro de Macri, porque Cristina, ¿qué dijo? En líneas generales, devaluaron y se la fugaron todas los amigos del expresidente Macri. Y Pratgay agarra la foto del libro, sinceramente, donde la propia Cristina dice que el 29 de febrero de 2016 tomó la decisión de pasar todos sus plazos fijos en pesos a cajas de seguridad en dólares. El concepto de fuga de capitales, que suena a delito, en realidad es salir del peso e irte a alguna vía dolarizada si es fuera del sistema. ¿Y qué mejor. le está diciendo, señora? Usted lo hizo. Bueno, lo hizo y lo está contando. Si hay un flanco débil en los argumentos de la vicepresidenta, son los flancos cuando ella o su hijo cuestionan los manejos que hacen otros de sus activos, cuando acusan de especuladores a otros, porque hay hechos que ella cuenta en el libro, como pasé todo de pesos a dólares, o sea, fugué capitales de pesos a dólares, lo puse en caja de seguridad, ni siquiera lo puse en cuentas en el banco para que el banco se lo preste a la producción, me lo llevé del sistema. Lo mismo pasa cuando Máximo Kirchner habla de la especulación y vos ves su declaración jurada y tiene 26 terrenos declarados, cuentas y ladrillos. Vos decís, ahí no hay inversión productiva, hay especulación. El punto de la respuesta de Pratgay, da en un clavo que es un flanco débil que tiene la vicepresidenta. Yo, si me preguntás el resumen, creo que el partido Cristina-Pratgay en el cruce termina 1-1, porque Cristina le da en el clavo al flanco débil del exministro. Ahora, ¿te imaginas que Cristina, digamos, hoy no embistió contra el exministro, sino contra todo el Poder Judicial, contra la Corte, contra los jueces, contra la casación? Y lo que demuestra el empate entre Pratgay y Cristina es que el fuerte de Cristina es el argumento político. La debilidad de Cristina es explicar su situación patrimonial. Por eso tal vez tiene más problemas por eso el tema de las otras causas. Totalmente. Y por eso aprovechar estas dos causas, tanto la de vialidad y va a como haber una tercera que va a aprovechar. ¿Sí? Memorándum con Irán. Claro. Ahí ya nos metemos en otro tema. No te escuché, perdón, estoy acá con... Stornelli, un hombre alquilado. Por demás... Vos decís alquilado, yo digo por demás protegido. Perdón, no. Yo digo por demás protegido por la corporación. Esto no es una defensa de Cristina Fernández de Kirchner, pero lo cierto es que siempre se presentó en todos los actos procesales. Cuando Stornelli fue convocado a Dolores, se amparó en su fuero, si no apareció hasta que no le quedó. ¿El fiscal de quién? Dale. Ayer este hombre, en un programa de televisión, amenazó literalmente al presidente de la República. Porque le dijo algo así como... Nos vamos a ver cuando él deje de ser presidente, nos vamos a ver ahí de hombre a hombre, no, de fiscal, porque evidentemente sigue siendo protegido por el Ministerio Público Fiscal de Casal y por todo el Poder Judicial, que se callan la boca ante el escándalo que significa que siga siendo fiscal. Amenazó al presidente de la República para cuando Alberto deje de ser presidente, ya te voy a ver. ¿Sabe dónde lo va a querer ver? En un sillón para tomar la indagatoria. Eso es porque es la metáfora perfecta de lo que ustedes hacen. Esto es lo que hizo este señor Stornelli, que sigue siendo fiscal de la Nación, y siguen queriendo convencernos a los argentinos de que el Poder Judicial es independiente.
¿Por qué el enojo de Cristina con Carlos Stornelli? Pues recién me decía Javier, fiscal de qué causa Cuadar. Otro de los puntos de inflexión. Hablábamos de quiénes iban presos antes de la famosa doctrina Irurzun y quiénes después, digamos, parece que después cualquiera que hubiese pasado por la función o por la administración pública podría ser detenido. Stornelli es el hombre de la causa Cuadernos, una causa también muy cuestionada por la figura del arrepentido, donde muchos de los arrepentidos dijeron, yo antes de ir en cana me arrepentía, la verdad que por asesoramiento de mis abogados me dijeron vamos a aprobar la defensa. Muchas veces Stornelli no dejaba entrar a quienes tenían que declarar con sus abogados. Un montón de irregularidades en una causa que la tocó muy de cerca y que entiende que la corporación judicial, estaba Carlos Rívolo el otro día acá, salió claramente a defenderlo. Ahora sí, después de esta Cristina recargadísima en el día de hoy, como dice Javi, en las causas en las que puede y en las que tiene un auditorio, 1 millón de personas, decíamos que la estaba viendo. Aproximadamente. Estos fragmentos que veníamos viendo nosotros, vamos a esta invitada que tenía muchas ganas de charlar con ella, teníamos muchas ganas de que pudiera estar, no suele ir a la tele, no le gusta, ya lo dijo, estamos trayendo gente, me parece que estamos como trayendo gente que no le gustan los estudios, ¿no?, de televisión. Estás evangelizando. Ayer los evangeliza, ayer el Cuervo Larroque, hoy Vilma Ibarra. Vilma Ibarra, una de las mujeres que más cerca ha estado durante muchísimos años de Alberto Fernández, que realmente lo conoce tanto en su intimidad como en su pensamiento, este pensamiento que nos cuesta tanto a nosotros desentrañar y que hoy tiene la enorme responsabilidad, no sé si es la responsabilidad más grande que puede tener un abogado hoy en la Argentina, que es antes de que Alberto Fernández haga así firme, le diga guarda. Esta es Vilma Ibarra, ¿verdad? El cargo de secretaria legal y técnica de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrados, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, la Nación os lo demande. Vilma, muchísimas gracias por venir y no quiero dejar de preguntarte si tuviste tiempo, ganas o te diste el espacio hoy para ver lo que fue la indagatoria de Cristina Kirchner en esta causa. A ver, no vi la televisión, tengo que confesar, tuve actividades por el mes de las mujeres, la semana en particular de las mujeres, tuve actividad en el CCK, tuve una actividad con el ministro Agustín Rossi y tuve una enorme cantidad de trabajo de la Secretaría Legal y Técnica. Desde muy temprano fui a Olivos a trabajar con la firma, tengo trabajo... Sé el enorme esfuerzo que hiciste para estar acá a esta hora, así que te lo agradezco. Arranqué muy temprano. Enormemente. Y sí, por supuesto, leí algunos extractos, sé que ha sido una intervención muy importante, muy contundente, muy sólida. Yo escuchaba lo que decían ustedes y de alguna manera decían, no entró en tecnicismos, hizo una respuesta política. Bueno, todo parece indicar también que fue una causa política. O sea, entonces, que responde políticamente a lo que es una causa política. Aquello que fue una causa, aparentemente, digo, yo no la conozco, pero sin dudas el dólar futuro y la actividad de dólar futuro se vincula a instrumentos económicos y a decisiones de política económica. Ahora, Vilma, entonces, no necesitas haber visto, digamos, a la vicepresidenta, a la expresidenta declarar para poder responderme si crees o no, digamos, en esta teoría del lawfare, que claramente me parece que Alberto Fernández sí cree y está convencido. A ver, yo no tengo ninguna duda es que la justicia no funciona bien en general. Tenemos jueces y juezas que nos podemos sentir muy orgullosos, pero hay un sentimiento generalizado en la sociedad de que la justicia no funciona bien. Y esto se ve y lo podemos palpar no solo en el manejo de doble vara, sino también en la propia percepción ciudadana. Cuando tenemos la percepción de que la justicia es lenta, es severísima con la gente más vulnerable, es muy permeable a los poderes fácticos, que está muy politizada y básicamente
Nos sucede que es en el marco de lo que llamamos la grieta, los distintos posicionamientos políticos, cuando hay una decisión que puede sobreseer a un opositor, el otro sector inmediatamente dice, estos son los jueces, amigos del poder, a los que intimaron, presionaron, y los otros dicen, qué buena decisión, y a la inversa. O sea, realmente hoy, si a Cristina la sobreseen, piensan que la ciudadanía va a decir, es la justicia nacional que ha tomado una decisión. O si la condenan, va a decir, es la justicia la que ha tomado. Esto va a estar dividido. La mitad va a decir que es una injusticia terrible y la otra mitad va a aplaudir. Esto pasa porque no confiamos en nuestra justicia. Pero, no a ver, confiamos pero significa no sí. tenemos percepción de que la justicia actúe en forma independiente, conforme a los hechos, conforme a las pruebas y conforme a las leyes. Una cosa es desconfiar y otra es pensar que hubo un plan para perseguir y encarcelar opositores inventando causas. Vamos a empezar por partes. Lo que sí no tengo ninguna duda, que esta causa se armó en el marco de una campaña electoral en el 2015, discutiendo políticas económicas, que te pueden gustar o no gustar, eso se soluciona con el voto. Pero eso ha las pasado buenas varias o veces, malas... ¿no? Causas como, no sé, Olivera, de Narváez, han tenido causas en momentos electorales. Digo, la Pero justicia... es que si yo lo primero que estoy diciendo es que la justicia está politizada y la política está judicializada. Entonces, y en ese momento jugó para la elección de Mauricio Macri. es muy posible, sí, me da esa impresión. A ver, la denuncia la hizo Negri. Y después, el propio ministro de Macri también hizo dólar futuro y trabajó con el dólar futuro. Pensemos, por ejemplo, en otra cosa. En lo que vos mencionabas recién, la doctrina Irursum. La doctrina Irursum fue decir, salir del Código Procesal Penal, que establece cuando nosotros detenemos en prisión preventiva, porque tenemos todos el principio de inocencia, cuando aplicamos la cautelar de la prisión preventiva y dejamos preso a una persona sin sentencia firme. ¿Cuándo? Cuando tenemos percepción de fuga, de posible fuga, o cuando claramente tenemos la clara convicción de que va a entorpecer la investigación. Y Irursum inventó esta nueva teoría de que si eras funcionario, tenés poder residual, te quedás preso. quedaste con muchos contactos, para que se entienda, ¿no? Zanini Sí. quedó preso debido. Quedó preso... ¿Esto significa culpable o inocente? No, significa que aplicaron una interpretación de algo que no está en el código para dejar presos opositores. Ahora están procesados Magdalani y Arribas. Estamos hablando de quienes estaban al frente de la AFI. Que estaban en su al momento. frente de la AFI, no estaban al frente de la Secretaría Legal y Técnica. No. Estaban al frente de la AFI. No le bajes el precio a tu secretaría tampoco, ¿no? No, pero tenemos bastante menos poder que la AFI, estamos de acuerdo, bien. A cargo de la AFI, muy bien. Se está investigando que espiaban organizaciones sociales, opositores, propios, oficialistas, periodistas. Hay documentación, procesamientos. Y ante la misma situación, ¿qué se dice? Autorización para viajar a Miami. Pidió y se la otorgaron. ¿No? Sí. No voy a decir si está bien o mal otorgada. Bueno, estoy hablando de la doble vara. Pero claramente te parece mal que se pueda ir a Miami cuando otros funcionarios en una situación parecida. Estoy diciendo terminan primero detenidos. que los otros funcionarios, sin ninguna duda. Esto no quiere decir que nadie sea culpable o inocente, eso de verdad lo definen los jueces y no nos corresponde a las personas que participamos del poder. Jueces en los que no se confía. Bueno, por eso digo que esto es lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa y por qué planteamos que hay que reformar la justicia? Porque estamos viendo, porque está claro que la doble vara de la justicia lo que nos hace claramente es desconfiar. Entonces, sentimos que sí, que se usaron doctrinas para encarcelar opositores que después no se usan para encarcelar oficialistas en ese momento cuando estaban Mauricio Macri. Ahora, entonces yo digo, esto, para terminar, lastima a la democracia,
lastima la credibilidad social, lastima la justicia como tal, lastima a jueces y juezas que sí son probos y trabajan. Todo el mundo queda sospechado. Entonces, cuando se habla de reformar la justicia, de transparentar la justicia, estamos hablando de esto. Y yo creo que eso es una deuda. Se podrá hacer, ojalá la podamos hacer. Y ojalá la podamos hacer entendiendo que esto no le hace bien ni a oficialismos ni a oposiciones. Agrego, si la idea de que los poderes ejecutivos presionan a los jueces y juezas para que tomen decisiones, este era el momento para que Alberto Fernández hiciera lo mismo. Pudiera usar carpetazos de la AFI, pudiera presionar. Y no lo hace. No lo hace. No solo no lo hace, No. sino que lo planteó específicamente que ese no es el camino en que él cree. No tiene diálogo por causas con, bueno, se supone que no lo podría tener, ¿no? Pero, y tampoco me lo vas a decir, pero no tiene Supongo que diálogo no. con causas, con jueces o con Por jueces. favor, no es esta la política de nuestro gobierno, claramente no lo es. Nosotros planteamos una propuesta de reforma ante el Congreso Nacional. Llamamos a una comisión para que hiciera plural, diversa, para que hiciera propuestas de reforma. Se analizó, se dice que se van a enviar los proyectos de reforma al Congreso Nacional. Y yo quiero decir, ¿dónde se discute si no es en el Congreso Nacional una reforma judicial? Entonces nos podrán decir, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Pero nuestro gobierno, cuando iba a presentar el primer proyecto de ley para reorganizar la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires y con asiento en las provincias, nos hicieron un cacerolazo antes de que se conociera el texto. Pero no pensás Nunca lo vi. que hay una Bueno, persona- porque Yo la nunca oposición vi. dijo que ni siquiera le habían consensuado, ni se los porque habían la mostrado. oposición dijo que era para la impunidad de la vicepresidenta. Que era lo que buscaba Si esa vamos a los reforma. diarios de ese día, nos pasamos 3 semanas discutiendo que íbamos a ampliar la Corte Suprema y que íbamos para la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo increíble es que no había ningún artículo que se refiriera a ninguna causa en trámite y no había nada que se vinculara a la Corte Suprema. Esto es lo que dificulta a veces el diálogo político, consensual. Y la agenda judicial Nosotros de- igual vamos a insistir en los diálogos. La- Si hay alguien que insiste en el diálogo político es el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Pocas veces creo yo que los presidentes de los bloques opositores han sido tantas veces convocados y han tenido diálogo con el presidente de la Vilma, Nación. perdón, Sí. Jairo, pero el otro día digo, porque la gente si no va a pensar que estamos como esquizofrénicos todos, ¿no? Pero estaba sentado acá Cristian Ritondo diciendo que pocas veces hubo tanta voluntad de diálogo por parte de la oposición y tanta necedad por parte del presidente de no escucharlo. ¿Estaban acá ustedes? Totalmente. Claro. Sí. Ajá, ¿y eso en qué lo basa? Porque, En los por proyectos- decirlo... en los proyectos que le aprobó la oposición al gobierno, a todo lo que el gobierno pidió, sobre todo el No año es pasado. verdad. Primero, no es verdad. Eso no es verdad. Pero segundo, el diálogo político se da con contextos. Mientras nosotros decimos que vamos a proponer un proyecto de ley al Congreso, que nada más democrático que proponer un proyecto de ley al Congreso, se puede votar o no votar. Nos hacen un cacerolazo acusándonos de querer trabajar para la impunidad, cuando yo lo tenía en mi computadora, no había sido firmado. A ver, todavía no se conocía el texto de nuestra propuesta de ley, porque yo la tenía en mi computadora y todavía no la había subido al GEDE. Es una cosa increíble. Y había una convocatoria a un Vilma, cacerolazo. déjame preguntarte, sé que Jairo- Otra cosa sí. más. Nos denuncian por envenenamiento cuando estamos saliendo a comprar vacunas para los argentinos y las argentinas. Ante una protesta legítima, por cierto, muy legítimo protestar en democracia. Es más, creo que enriquece a la democracia las distintas protestas porque es hacerle saber a quienes gobiernan, hay acá gente con opiniones distintas. Yo valoro mucho las protestas y creo que siempre hay que escucharlas. Colgando bolsas mortuorias y que después me quieran explicar que es una intervención artística. Por favor,
realmente esto nos horrorizó a todos y todas. Pero Vilma, entonces digo, por supuesto hay que que sí, dar contextos para poder dialogar, no es decir, dialoguemos, hay que dar contextos. Pero arrancamos hablando de la justicia. A mí me llamó la atención el tiempo que usó Alberto Fernández justamente al año de gestión para hablar de este tema, cuando, bueno, tratás de dar, digamos, de alguna manera, digamos, bueno, dar cuenta, digamos, de lo que fue este primer año de gestión. Lo que yo te pregunto es si quienes nos están mirando del otro lado están interesados en este tema, si te parece que es prioritario la agenda. Yo creo que es un tema muy árido. Digo, estamos con un tema de vacunas, estamos con un tema económico completamente difícil. Ustedes arrancaron es verdad, fui yo la que pregunté. Yo solo estoy contestando. Coincido que es un tema muy árido y que la prioridad este año es vacunar y cuidar el bolsillo de argentinos y argentinas. Ayer el Cuervo Larroque dijo la prioridad lo mismo, de nuestro de gobierno. vuelta, ¿cuál es? Vacunar y cuidar el bolsillo de argentinos no da la impresión y argentinas. de que, y crecer. Vilma, ¿no da la Nosotros impresión de que necesitamos crecer, cuidar el bolsillo de argentinos y argentinas, esto significa precios, y vacunar. Vacunar. Pero y con ese trasfondo, ¿no da la impresión de que la vicepresidenta le impone, le contagia, le inunda de su agenda judicial personal al presidente que tiene esos desafíos, la pandemia y la economía? A ver, no, la verdad es que creo que no. El presidente hizo una campaña electoral. En la campaña electoral dijo que iba a proponer la ley de interrupción voluntaria del embarazo y cumplió. Dijo que iba a plantear una reforma de la justicia porque creía que había una justicia politizada y pendular, que de acuerdo a quien estuviera en el Poder Ejecutivo iba para acá o iba para allá, y cumplió. Quiso presentar los primeros proyectos, digamos, recibimos de parte de la oposición un cerramiento total, pero total. Esto significa no solo el cacerolazo antes de conocer el texto, sino además acusarnos de trabajar para la impunidad, cuando no había nada en el texto, no era una reorganización de la justicia. No había nada que tratara pero con... esto que dice Jairo, digamos, sí. Entonces, yo lo que digo es, al estamos presidente, cumpliendo con lo que dijimos. Pero es influenciable en el sentido que Cristina le diga, vamos con el tema de la justicia, porque yo estoy muy complicada en las causas, Alberto, metele con este tema. ¿Es influenciable? Y después fue una curiosa defensa que hizo la vicepresidenta del Senado, aclarando que no era su proyecto de reforma judicial. Pero y por eso, entonces no sé si me está diciendo vos que no le influencia y él que le influencia. Yo creo que somos una coalición de gobierno que lidera el presidente. La vicepresidenta es una dirigente muy importante que fue 2 veces presidenta constitucional y se ha armado una coalición donde nos tenemos que escuchar. Tenemos en algunas cosas miradas diversas, pero tenemos un norte común. Una es cerrar definitivamente el camino del neoliberalismo, que le ha hecho un daño descomunal a la Argentina, descomunal, sin pandemia, descomunal a la economía, a los precios, a la vida cotidiana de los argentinos, al endeudamiento, los niveles de pobreza, sin pandemia, desempleo. Realmente los argentinos sacaron en primera vuelta a Mauricio Macri por los resultados de su gestión. Pero vos ves los números de Alberto Fernández y sin lo que decís vos, vacunar y precios puede volver en cualquier momento. Esto es una primera parte. Entonces, el primer punto es saber que nosotros somos una coalición en la cual tenemos decisiones y tenemos una segunda decisión que es construir un país, poner un país de pie, reactivar. Y realmente llegamos a tener 2 meses y pico de gobierno y tuvimos la peor pandemia del siglo y pico. La peor pandemia que se llevó las economías mejor paradas del mundo y que ha llevado 1 y 2 olas de contagios que nos horrorizaron las imágenes que vimos por televisión. Yo quiero decir que los argentinos y argentinas hemos pasado dolores muy duros. Yo sé que para cada argentino y argentina perdió cosas. La vida se le puso patas para arriba, se golpeó la economía, algunos quedaron con pocos o casi sin ingresos, la situación económica se resintió, pero Argentina no vivió
una pandemia que arrasó y nos dejó el horror traumático de elegir quién se moría y quién se le ponía respirador y quién no. Pero frente a esto es... Pero las elecciones, digamos, ¿te parece que puede golpear todo lo que pasó, particularmente, digamos, con el tema de las vacunas? Yo estaba refiriéndome al tema que ellos sí. me preguntaban, que es que si es influencia... Nosotros tenemos una coalición y discutimos política. Cualquier gobierno, como cualquier gobierno, discutimos política. Y claramente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fueron juntos a las elecciones porque tienen una mirada común en muchísimas cosas, en otras no. Tenés un matiz en la mirada judicial sobre los exfuncionarios. Vos decís, hay irregularidades, tuvieron algunos mal presos por preventiva, pero hay que ver si son inocentes o culpables, que lo tiene que decir la justicia. Te completo. Hay otra mirada que dice, ya sabemos que son inocentes, fue Lofer, los persiguieron, sobre todo a Cristina. Vos decís, esperemos, puede haber irregularidades, pero esperemos a ver si Cristina es culpable o inocente. Voy a agregarte 2 o 3 cosas más. Te lo sumo con lo que habíamos dicho antes. Tenemos un enorme problema en la Argentina, que es que los argentinos y argentinas tenemos muy poca confianza en nuestros jueces y juezas y en el valor de las sentencias judiciales, lo cual implica no siempre una sentencia termina o cierra un debate en la Argentina. En otros países a veces sí, acá no, acá no. Esto es parte de esto. Segundo, yo soy miembro del Poder Ejecutivo Nacional, soy abogada. No conozco las causas, la verdad, sinceramente, no las leí. No voy a tomar la irresponsabilidad de opinar que alguien es culpable o inocente, porque trabajé 10 años en la justicia y tengo mucho respeto de lo que es el trabajo judicial. Entonces, hablar de que alguien es culpable o inocente tiene que ser con mucha prueba. Es muy duro esa acusación. Entonces, yo lo que digo, de lo que veo, le hicieron una acusación que llevaron a juicio oral. Llevar a juicio oral significa indagaste, procesaste, recolectaste prueba, hiciste pericias, hubo un auto de elevación a juicio y vas a un juicio oral por una herramienta económica que vos podés decir se usó bien o se usó mal. O sea, hay algo allí que decís algo está mal en la política judicializando este tipo de herramientas, que pueden ser buenas o malas. Vilma, perdóname, yo digo, y lo mismo le toca a Sturzenegger, puede ser bueno o malo quiero salir, porque recién decíamos, el que nos está mirando del otro lado, que está preocupado, por supuesto, con el tema de la vacunación. 2 preguntas que no quiero dejar de hacerte. La primera es si vos crees que el gobierno, digamos, pecó de oscurantismo, por alguna manera, por no transparentar en el momento los famosos estratégicos, es decir, a quienes iban a vacunar, y terminó, digamos, con este escándalo que termina con la salida justificada, entiendo por mi parte, con la, no es la renuncia, lo echaron, ¿no? A Ginés, con el despido, gracias, de Ginés González García. ¿Vos crees que el gobierno tendría que haber contado qué era lo que estaba pasando o a quiénes estaban vacunando para después no enterarnos que la manager o la community manager de 38 estaba vacunada, que tal otro estaba vacunado, que la burbuja, que el viaje, argumentos que alguien muy inteligente me dijo no se sostienen ni 5 minutos? A ver, yo lo que creo es que la vacuna para los argentinos y argentinas, o por lo menos para la mayoría de argentinos y argentinas, es algo que puede diferenciar entre la vida y la muerte. No es la licencia de conducir, no es... Entonces, hay algo muy caro, muy fuerte, muy importante. Todos tenemos una abuela, un abuelo, la mamá, el hijo que puede tener una comorbilidad, y estamos todos muy angustiados. Ha sido un año muy duro para todos los argentinos y argentinas, porque hay una situación de angustia de sentir que allí hay una enfermedad que nos puede acechar hasta llevarnos a la muerte y que es muy fácil agarrarla. Entonces la vacuna es algo muy preciado. Pese a que muchos quisieron hablar de que era veneno, la vacuna hoy, que sabemos que es valiosa, la que eligió el gobierno también, aunque elegimos varias, digamos, pero la Sputnik, que fue la primera que llegó, es valiosa. Rusa, ¿no? La conocen como la rusa, sí. Sputnik 5, es un bien muy preciado. Entonces, yo creo que si hubo algo que se debió hacer de movida, es establecer como criterios muy claros y muy objetivos. Que no hubo. Que creo que no se dictaron, sí se dictaron en general,
digamos que se iban a cosas mayores, personales estratégicos, pero no se establecieron lineamientos claros. Entonces, es decir, hay mucha gente en esa lista que efectivamente está muy bien, es personal estratégico. Yo te agrego, la community manager, le han dicho bailarina porque siempre allí a las mujeres nos ponen en esos lugares horribles que no los ponen nunca los varones. No pondrían, digamos, claro, un tipo que era bailarino es una mujer o baterista. que trabaja horas y horas, una excelente trabajadora del Ministerio de Economía y que, entiendo yo, va a ser parte de la comitiva. Claro, pero yo te explico a mi mamá que tiene 70 años que no está vacunada y es así, digamos. No, bueno, a ver, cuando van a ser parte de la comitiva tienen que ir por el G7, tienen que ir a varios países. Y si no están vacunados, yo tengo entendido que los hacen hacer cuarentena. Es materialmente imposible. El problema no es ese, el problema es que no se escribió. No se escribió, no se informó, no se escribió, comunicó. no se escribió, no se conoce y además da lugar a discrecionalidades. Muy bien, da lugar. Entonces, vos decís, este tiene explicación. Y este más. La verdad es que no es correcto. Debieron escribirse claramente los criterios y publicitarse. Además, claramente hay otros que no están en ningún criterio. Que uno dice, ahí eso no se debió hacer. Gente que no parecen más amigos de algún sector del poder. Entonces, esto nunca debió pasar. Le costó el puesto a un ministro que fue uno de los grandes sanitaristas de la Argentina y a quien las mujeres le debemos muchísimo por el gran trabajo que hizo y que ha trabajado por los genéricos, por la ILE, por la IVE, interrupción voluntaria del embarazo, los protocolos ILE, el plan remediar. Sí, pero en marco... Esto sucedió, no debió suceder y se le pidió renuncia. El presidente le pidió la renuncia inmediatamente, lo sustituyó, la nueva ministra en forma inmediata tomó una resolución para establecer qué se va a considerar personal estratégico. Se va a pedir por escrito, va a haber una comisión que lo analiza y todo eso va a ser público. Y cada persona va a tener que autorizar que se publique por qué se la vacunó. ¿Y crees que esto va a ser un golpe para el gobierno? Digamos, de cara a la legislativa, que es donde lo puedes medir. Primero, ¿no? Yo no voy a ser necia. Esto no debió pasar. Esto no debió pasar. Entonces lo primero que tenemos que decir, yo insulto a las personas que me están escuchando y yo me hago la tonta. Esto no debió pasar y pasó. Por eso se le pidió la renuncia a un ministro y por eso salimos inmediatamente a poner un plan de monitoreo y a establecer reglas claras, precisas y a decir que además se va a publicitar. Esto me parece que es como básico para entender que desde nuestro gobierno no vamos a tolerar este tipo de cosas y mucho menos con algo tan importante, tan caro para los ciudadanos y ciudadanas como una vacuna. Ahora, prometo que es la última, sé que estás absolutamente exhausta, pero ¿crees que van a salir de esta? ¿Que el gobierno sale de este escándalo? Bueno, yo creo que, a ver, el gobierno hizo lo que debía hacer. Te pregunté si crees que salen, digamos, que hay yo creo que estamos, pero por supuesto, pero no lo dudo, primero porque distinto hubiese sido la situación si el presidente hubiese querido tapar. Nosotros salimos, mostramos la lista, dijimos esto no debió pasar, enmendamos, establecimos normas, establecimos monitoreo y salimos adelante con un plan de vacunación muy importante. Tenemos en este momento en la Argentina más de 4 millones de dosis para aplicar a argentinos y argentinas. Es un plan de vacunación muy ambicioso, vacunan las provincias en general, aclaremos, se distribuye de acuerdo a la población y cada provincia recibe las dosis, las distribuye y las aplica, de acuerdo al plan que hace su... ¿Crees que de esta sale? Pero no tengo ninguna duda, de esta y de muchas. ¿Vamos a tener algún error más? Claro que los vamos a tener. Lo que no vamos a hacer jamás es tapar errores ni mentir.
Eso no lo vamos a hacer nunca. Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, insisto en agradecerle porque le agradezco a cada uno de los que detestan los estudios de televisión No, y le mando tampoco que detestamos. un beso a alguien que queremos mucho, creo que en común, que es el Turco, que suele ser de los ayudadores. Viste que está la gente en general que complica, tiene un equipo de gente que da una mano a los periodistas cuando queremos hacer estas entrevistas que son complicadas. Siempre tratamos porque también sabemos que para los y las periodistas el trabajo necesitan información fidedigna. Justo yo manejo el boletín oficial, tenemos información, cuando damos la información sabemos que es información oficial. Así que siempre agradecemos cuando la distribuyen y la explican. Vilma Ibarra, muchísimas gracias por al venir. revés, un gusto, muchas gracias. Y ahora vamos a ir en un ratito, Javier nos va a contar, es un día de reapariciones. Ya, me dicen, ya, no en un ratito, es un día de reapariciones. ¿Quién apareció? Mirá, reapareció Florencio Randazzo, el ex ministro de Cristina, ex candidato, ex todo, para decir que Alberto Fernández no tiene poder porque depende mucho de Cristina. Bueno, resulta que en el gobierno está lleno de randacistas. Si no, ¿Cómo está? ¿Se quedaron olvidados? No, claro, no, es que el gobierno está lleno de randacistas sin randazo. Pero esto se lo solía. Esperando, mira, empiezo. A ver, dale. Alberto Fernández, presidente de la Nación. No, ¿cómo? Jefe de Pero campaña. te acaba de ir Vilma Ibarra, ¿cómo Jefe de randazo? campaña de randazo en el 2017. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero. No, Santiago senador Cafiero suplente también. de randazo en el 2017. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas. Hombre randazo, también jugó para su candidatura en 2017. Chino Navarro en la jefatura de gabinete, lo mismo. Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, todos con la campaña de Randazzo 2017, y hasta Marcelo Saín era de Randazzo en el 2017, el hoy ministro de Seguridad de Perotti. Pero ¿por qué reaparece Randazzo hoy de esta manera? Digo, siendo muy crítico, ¿no? Con la gestión de Alberto Fernández. Porque está pasando la ambulancia, tratando de agarrar a los peronistas bonaerenses que quedan fuera del kirchnerismo, del albertismo y sobre todo de cuando la Cámpora arme las listas para las elecciones legislativas de este año. ¿Pero decidió hablarle a quién? A los randacistas que están en el gobierno y sobre todo a los peronistas que están quedando fuera del Recordemos que espacio. Randazzo, pará, porque digo, acá pasa todo tan rápido. Randazzo en algún momento midió cuánto. Mirá, Randazzo sacó 5 puntos en la provincia de Buenos Aires. Cristina perdió por 4 en la misma elección. Bueno. Con lo cual, la vicepresidenta lo tiene un poquito atragantado acá, porque cree que con esos 5 puntos hubiera ganado en el 2017 y lo posicionaba de otra manera a ella con vistas a lo que después fue el triunfo 2019. Poné los videos que estamos todos, después te vamos a seguir contando el lunes cómo sigue la historia de los comuneros. Aparecieron comuneros vacunados por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 10 de la noche. Nos volvemos a encontrar, ¿no? El lunes a las 10 de la noche nos volvemos a encontrar. Acá vamos a un corte y ya viene Babi, basta, Babi, dale. A las 10 de la noche el lunes nos encontramos acá.